Yo quiero decirles algo hoy a todos los que estamos aquí. Yo le decía a la hermana Elizabeth que a mí cuando me invitaron a dar una enseñanza de escatología, yo me puse a hacer un PowerPoint y lo hice juntamente con el PowerPoint que presenté allá en el campamento. No lo terminé porque ya después me dijeron que había cambiado el plan y me pusieron a predicar en vez de enseñar. Yo sé que las enseñanzas son diferentes. Y luego a la hermana Elizabeth, hoy en la mañana que regresamos, le digo, voy a terminar ese estudio y se los vamos a dar a la iglesia. Con toda la predicación que hice. Yo ayer el Señor me inspiró, les aseguré a todos el día viernes que lo que les iba a dar era de parte de Dios. No era concepto mío, era Dios, todo lo que Él me puso en mi corazón, eso fue lo que prediqué. Y mi predicación, yo le doy gracias a Dios que llegó al corazón de mucha gente. Yo hablé obviamente de las promesas de Dios. Y cuando nosotros leíamos o yo les daba a entender, yo le decía a la gente que estaba allí que en toda la Biblia hay 8,810 promesas de parte de Dios para el hombre, para el ser humano. De esas 8,810 promesas, ¿cree usted que 7,487 ocupando un total de 85% de todas las promesas de la Biblia, son promesas de Dios para la humanidad? Y yo todo mi concepto fue que el Señor va a volver, que el Señor va a venir, que lo que Él prometió obviamente se va a cumplir. Y les dije en toda mi introducción, el capítulo número 10 de la carta a los Hebreos, del verso 35 al verso número 37. No perdáis pues vuestra esperanza o confianza, que tiene gran galardón. Y dice obviamente el escritor, porque es necesaria obviamente la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, escuche bien, la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Ahí está, ¿sí o no? Y luego el verso 37, porque aún un poquito, iba yo en veces al baño, estábamos comiendo, y los hermanos llegaban y me agarraban, pastor, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. No les voy a predicar lo que prediqué, ya solamente quería dárselos. Y yo le quiero decir a usted que está aquí, usted que tal vez no entiende bien las palabras del reino de Dios, no entiende el vocabulario de la iglesia, no porque le haga falta intelecto, razón, conocimiento, eso yo no estoy diciendo, porque tal vez usted no tiene el discernimiento espiritual solamente en esto. Es como si ahorita alguien viene y se pone a hablar de turbinas, hermanos, yo a lo mejor me voy a quedar como en el 3%. Si alguien viene y me habla obviamente de otra cosa, ingeniería genética o algo, tal vez me quede en el 20%, porque yo no entiendo mucho de ingeniería genética. Tengo una idea, pero no lo entiendo. Entonces yo le quiero pedir a usted que escuche y que le diga a Dios qué es lo que esta gente está diciendo. Porque muchos de ustedes que han estado aquí por tiempo, yo les puedo decir que no entienden esto. Si yo ahorita tengo una pistola en la mano y sé que hay una bala allí en el revólver y sé que eso se llama la ruleta rusa, yo no la voy a agarrar. I'm not going to risk my life. Amén. Y agarrándole al gatillo. I'm not going to just pull the trigger knowing that I can kill myself. No lo voy a hacer. Yo no voy a jalar el gatillo sabiendo que hay una bala allí y que me puedo matar yo solo. Entonces hoy es día de despertar. Este tema que hicieron allá en Mammoth fue excelentísimo. Yo le pedí a Dios, Señor, nos están dando un tema, el tiempo llegó, pero el texto que nos dieron es de tu regreso, pero tú no has venido. Yo estoy aquí, mi familia está aquí, la iglesia está aquí. Entonces en oración el Señor me dijo, habla de esto, di esto. Hermanos, créanme que la apertura de mi prédica fue una apertura muy bonita. Lo único malo, y lo digo porque yo sé que el pastor Cruz va a mirar la predicación, y ayer lo dije y se lo dije a todo el mundo, a la media hora se subió el pianista y me tocó, pude despegar, iba al medio vuelo y ¡brum! Para abajo, y yo acabé. Entonces yo sé que me quedé corto, no pude terminar mi mensaje, pero mi mensaje es un mensaje, y lo digo para la gloria y honra de Dios, que estuvo muy bonito, está muy bonito, y lo voy a predicar aquí en la iglesia si Dios me lo permite. Pero hoy yo quiero llevarlos a todos ustedes al capítulo 25 para que ustedes vean que esa dramatización que hoy miramos, esa que hace que el cuerpo se nos erice, que nos ayude, y miraron allí todo eso, todo esto, más que en la dramatización, lo vamos a ver en la palabra de Dios, en la Biblia, que es
esto es no otra cosa más que la entera verdad. Amén. Eso es lo que vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y yo les voy a pedir que abran ahí su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de la lengua actual. Si usted lo quiere leer así, el hermano Jerry lo va a poner aquí. Creo que dice un poquito más entendible esa poderosa versión. Y a mí me da gusto en verdad poderlo leer de allí. Amén. En la versión de la Biblia de la lengua actual, si el hermano Jerry lo quiere, me lo pone por favor allí para que lo puedan leer. El que quiera comprender, o usted lo lee en la Reina Valera y me oye a mí, amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Escuchen bien. We got it in both language, English and Spanish, amén. You preference? Amén. Dice el verso 1, el reino de los cielos, en el reino de los cielos pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. El verso siguiente, voy a leer hasta el verso 13 por ustedes que hoy no han escuchado mucho de la lectura de la Biblia, porque yo solamente iba a leer 3 versos y era todo lo que iba a leer, pero lo voy a leer todo para que ustedes puedan comprender bien todo lo que esa pequeña dramatización estaba diciendo. Dice entonces el verso 2, 5 de estas 10 muchachas que hablaba el texto anterior, dice, eran descuidadas y las otras 5 eran responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Enseguida el verso 5 dice, como el novio tardó en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y durmieron. Este es el meollo de mi prédica hoy. Este es el contenido de mi predicación. Porque muchas veces leemos la palabra y pasamos por alto los detalles esenciales de que la Biblia nos dice. Como a la medianoche se oyó entonces gritos, ya viene el novio, salgamos a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las muchachas responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. El verso siguiente, las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. El verso siguiente, cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, vea el signo de exclamación, Señor, ábrenos. No solamente, Señor, ábrenos, no, Señor, ábrenos las puertas. El verso siguiente, pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, dice el verso 13, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Una parábola dicha a ellos, pero el Señor no se las espiritualizó, se las declaró claramente. Vean el verso siguiente, el verso mismo, el 13. Por eso ustedes, mis discípulos, Él usó una parábola, pero Él les dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alertas, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Alguien dígale al Señor, te doy gracias por tu palabra, te amo, te exalto y te glorifico, Señor, porque tú eres muy bueno. Gracias por darnos el privilegio de poder estar en esta casa de oración y de adoración a tu nombre, Señor. Dios, yo te ruego que tu palabra encuentre lugar en mi mente y en mi corazón y obre, Señor, tu perfecta voluntad para enseñarme, para redarguirme, corregirme, instruirme, a fin de que yo, Señor mi Dios, sea enteramente preparado perfectamente para hacer tu voluntad.
Señor, yo te ruego que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu me ayude hoy en esta mañana y tú seas exaltado y glorificado, Dios, por todo lo que eres, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y aún lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermano. Siéntese, por favor. Vamos a volver ahí, hermano Jerry, al capítulo número 25 y vamos a ir al principio, ¿ok? Pero antes de eso yo quiero darles a ustedes una introducción. Y la introducción obviamente que les quiero dar se encuentra en el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. Yo hoy, ¿verdad? Ahí está el título, no sé si me pueden poner el título. El título de la predicación obviamente es un título cortito, sugestivo, grande para que lo podamos nosotros ver, entender. El hermano nos lo va a poner el título allí para que ustedes entiendan de lo que hoy vamos a estar hablando. El Señor nuestro Dios quiere bendecir nuestras vidas, Él quiere socorrerlas, Él quiere ayudarnos, Él quiere hacer todo esto para que nuestras vidas sean prosperadas grandemente. No sé si el hermano tiene el earplug puesto o no. Sí, ok, amén. A esa computadora le hubieran de hacer un run out antes, porque debe de trabajar, pum, rápido, amén. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos esto en la palabra de Dios, nuestro Señor, esto es grande. ¿Por qué? Porque si no entendemos de lo que hoy vamos a hablar, si hoy hay una desconexión en lo que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón de parte de Dios para nuestra vida, Dios nuestro Señor no va a poder hacer más. Es increíble poder decir nosotros, seres imperfectos, seres limitados, que nosotros obviamente podemos bloquear la perfecta voluntad de Dios nuestro Señor. La podemos bloquear si no conocemos lo que Él desea. La podemos bloquear si no entendemos. Pero gracias a Dios nuestro Señor que Él nos ayuda, que Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos prospera. Él hace cosas simple y sencillamente maravillosas. Ahora, en base a esto, vean todo esto. Todas, dice, cabecearon y durmieron. Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. No importa quién esté en la iglesia, la Biblia dice en esa parábola, el Señor Jesús, que un día todos los que le van a estar esperando, todos van a cabecear y se van a dormir. Y la razón estaba dicha allí en esa dramatización como está en la Biblia. La razón por qué las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, o las insensatas y las prudentes, donde usted las acomode, eso no afecta el orden absolutamente. Todas ellas se cansaron de esperar. Todas ellas dejaron de hacer la poderosa voluntad del Señor nuestro Dios. Pero sin duda alguna, la palabra del Señor nuestro Dios dice, como yo no sé si lo dije al principio o no, en base a mi introducción, en Hebreos capítulo número 9 y verso 28 o el verso 27 y 28, el 27 dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, nosotros no debemos de vacilar en lo que queremos hacer para Dios nuestro Señor. Usted puede vacilar con muchas cosas en su vida y tal vez esas o ellas de cosas no le den a usted repercusiones eternas. Pero el vacilar con esto, el vivir una vida simple y sencillamente fuera de la voluntad de Dios, nadie tiene que decir estas palabras erróneas que por años yo las escuché, por años obviamente las he escuchado y ahora yo las refuto. Antes yo mismo las dije, cuando yo me muera, Diosito sabrá lo que va a hacer conmigo. Claro que sí sabe. Él no quiere hacer con nadie como Él ya lo ha declarado en la palabra para mal. Él quiere hacer con todos como Él ya lo ha declarado para bien. Él quiere que la persona tenga vida eterna con Él a su lado. Él quiere que la persona, obviamente, porque es salva y ha sido justificada, vaya con Él para estar todo el estado de la eternidad. Entonces, la Biblia dice esto en el verso 27, como dije, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, yo leía estas mismas palabras
en la Biblia de las Américas, o la traducción de la Biblia de las Américas. Y cuando lo leí aquí, me impactó lo que dice el verso 28 de otra manera diferente. Y dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, o sea, el Señor ya hizo un sacrificio y lo hizo por toda la humanidad, para que todos los de la humanidad que creen en Él, que reciben el sacrificio del Señor, que creen que Él murió para que nosotros fuésemos justificados, que creen en Él como Señor y que creen en Él como Salvador, entonces el Señor le dará justificación a esa persona. El tener un sentimiento agradable hacia con el Señor. Muchas veces yo ya en mi trabajo, andábamos trabajando y muchas de las gentes decían, I'm a good man, I got no problems with nobody. Y cuando yo los oía, yo volteaba a verlos y luego me decían, yes, José, the man upstairs, he knows me. Y yo les decía, indeed, he knows you. Él te conoce verdaderamente. En mi trabajo, mucha gente, hermanos, cuando trabajábamos juntos, porque yo hice muchas veces el cross training, yo me iba a un departamento y a otro departamento para aprender otras cosas, aparte de lo que yo hacía en mi trabajo. Y cuando andábamos trabajando, la gente, como sabía que yo era cristiano, y ellos decían malas palabras y todo, y yo trabajando, yo no decía malas palabras. Y ellos entonces comenzaban a decir, yo soy una muy buena persona, yo no hago nada, yo no tengo problemas con los vecinos, yo me porto bien. Y cuando ellos decían, yo en vez estaba quitando carpeta, alfombra, o en vez estábamos levantando tiles, o en vez estábamos haciendo otra cosa, en vez es un trabajo de carpintería, en vez es un trabajo de concreto, en vez es un trabajo de pintura, y en veces yo volteaba y me les quedaba viendo casi siempre cuando los oía hablar, y luego ellos me aseguraban con una forma irónica, sí, José, sí, el hombre allá arriba, the man upstairs, he knows me. Ellos decían, el hombre allá arriba me conoce a mí. Y yo decía, indeed, de seguro que sí te conoce. Él sabe los corazones de todos nosotros. En Él obviamente no hay falta de conocimiento. Nuestro Dios en sus atributos y perfecciones, Él es omnisciente, todo. No siente que todo lo sabe. Él conoce las mentes y los corazones de todos. Él, nuestro Señor y nuestro Dios, Él sabe lo que la gente ha hecho, Él sabe lo que la gente ha hablado, Él sabe lo que la gente, cómo se ha portado cuando no está en su casa, cuando no está en medio de su familia, de la iglesia, cuando no está en una célula, cuando va al trabajo y cuando viene el trabajo. Él lo sabe todo, el Señor lo sabe todo. Y lo sabe de todos nosotros. Y yo les aseguraba a ellos, claro que sabe. Muchos de estos compañeros, yo le pregunto al hermano Isidro, que es mi cuñado, y le digo, y fulano de tal ya se murió, y sutano ya se murió. Y yo llegué varias veces, mira esto, mira el otro, y no les puedo repetir lo que ellos me decían. Me mandaban a volar y me decían cosas feas. Me ponían la F, hermanos, hasta en pirámides. Y yo otra vez allí iba y les volví a decir. Y varios ya se murieron. Y hoy sí no hicieron nada con su vida. Está escrito que solamente una vez se muere. Está escrito para nosotros los hombres, según el verso 27. Y esto dice claramente, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de esto, el hombre y la mujer, rico o pobre, estudiado o analfabeta, güero o moreno, gordito o flaco, va a ir delante de Dios, porque está establecido, y el Señor nuestro Dios juzgará la vida de aquella persona. Y el verso 28 dice, así también Cristo, siendo ofrecido una sola vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio que te salva. A mí se me engañó por muchos años y ya no tengo, hermanos, ahora censura, lo tengo que decir. Se afecte quien se afecte, le duela quien le duela, lo tengo que decir. A mí se me enseñó que hay un lugar que si no lo haces aquí, vas a aquel lugar y pasas un tiempo y después sales de ahí y después te vas para arriba con el Señor al cielo. No es verdad. Hay un solo sacrificio por la justificación y el pago del pecado. A mí se me enseñó que después de que alguien se muere, hay que hacer ceremonias religiosas y hay que pagar por ellas y hay que hacer esto y eso le va a dar un empujón a la persona para que pueda entrar al reino eterno de Dios. Eso no es verdad.
La Biblia dice, no en una sola parte, la Biblia dice infinitamente en muchos lugares. Y dice esto, dice, así también habiendo sido ofrecido Cristo una vez nomás. Ese sacrificio que se hizo hace más de 2000 años, es el sacrificio que la gente desde aquel tiempo, a la gente de ahora, como los que fueron hace 500, 1500 y los que serán de adelante, si el Señor nuestro Dios no viene, ese solo sacrificio es suficiente para pagar o borrar o justificar o llevar el Señor nuestro Dios los pecados de muchos. Y luego dice claramente, y aparecerá por segunda vez el Señor nuestro Dios, sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya no va a venir y te va a hablar por tu nombre, seas hombre o seas mujer, y te va a decir, mira, tuviste razón de dudar de mí, porque aquel hermano, mal hijo, mal vecino, malo, y aquella otra y aquel otro, mira, fueron la forma de tropiezo para tu vida. El Señor no va a venir a eso. El Señor va a venir solamente, dice la palabra, por aquellos que le han amado y que le esperan. ¿Cómo? Y dice, el Señor vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que ansiosamente le esperan. A los que ansiosamente quieren que el Señor, nuestro Dios, regrese. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender y saber que no podemos estar cavilando o vacilando. ¿Es o no es? Dos caminos hacia la eternidad para arriba. Perdón, uno. Hay dos caminos eternos. Uno para arriba y uno para abajo. Y no se puede ir por los dos. Es tiempo de poner atención a lo que oímos. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y luego dice aquí, a los que ansiosamente le esperan, según la versión de la Biblia de las Américas. Ansiosamente, el que está, Señor mi Dios, ven, Señor mi Dios, ya regresa por nosotros, te estoy esperando, Señor. Ven, Dios mío y Señor mío. ¿Saben ustedes que el tema en Mammoth fue el tema de Hechos capítulo 1, verso 10 y verso 11, especialmente el verso 11? Que la palabra de Dios nuestro Señor dice que después de que Jesús murió y resucitó, Él estuvo con sus discípulos por 40 días hablándoles y confirmándoles las cosas del reino de Dios. Y la Biblia enseña que todo ese tiempo el Señor les dio a ellos mandamientos por el Espíritu Santo. Y cuando ellos estaban, obviamente, porque salieron de allí del aposento alto y habían ido al monte de los olivos, el Señor nuestro Dios ahí estaba platicando con ellos. Y ahorita que nuestro hermano nos lo pueda poner, el verso número 10 del capítulo número 1 dice claramente algo que es relevante a lo que estamos diciendo. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Él se iba, porque llegaba el momento que el Señor que había resucitado, que se les había aparecido físicamente, en un cuerpo físico que les habló, no era, hermanos, un espectro, no era solamente algo como presentado en un hologram o holograma. ¿Saben qué es eso? Eso es algo que yo creo que va a usar el anticristo para engañar a todo el mundo, para que se pueda ver en todos los lugares. Y Él les estaba hablando ahí a ellos. El Señor nuestro Dios estaba con ellos. El Señor estaba para irse. El momento había llegado. ¿Ustedes creen que como se estuvo enseñando en las conferencias, el Señor que les habló y les había dicho, ok, bye, y se va, y se acabó? Pero qué detalle tan más hermoso este que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor que les estaba hablando ahí, yo creo que de una manera comenzó a hacer un proceso de levitación. Se empezó a elevar. Y yo creo que ellos que lo miraban acá, en un momento, al verlo subir poco a poco y el Señor hablando con ellos, eso es lo que yo creo. Si alguien cree diferente, gloria a Dios. Lo bueno que hay que creer en el Señor para el cielo. Y cuando estaba el Señor ya en cierta altura, ellos estaban mirando arriba. Y dice la Biblia, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, comenzó a irse.
Y luego dice, he aquí se pusieron delante de ellos, vea bien, junto a ellos, 2 varones con vestiduras blancas, que creemos que eran 2 ángeles. Ellos al estar allí, les dijeron entonces en el verso 11 a los discípulos, los cuales también les dijeron, hablaron a ellos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así le veréis venir del cielo. O sea, este mismo que se va así de esta manera, vendrá como le habéis visto irse al cielo. Así va a venir el Señor, en un cuerpo físico, literalmente lo que era su cuerpo del Señor. Un cuerpo glorificado obviamente, y vendrá y aparecerá. Y eso es lo que estaba diciendo yo. Ahora me voy nuevamente a Hebreos 9:28. El Señor aparecerá, pero sin relación con el pecado. Allí en el monte de los olivos, donde Él se despide de sus discípulos, Él solamente tenía la gente ahí que perfecta o imperfectamente ilimitada habían creído en el Señor. Era gente que vivía para Él, era gente que lo había seguido, y el Señor así vendrá. Y hoy lo que nosotros miramos obviamente en la parábola de las 10 muchachas o de las 10 vírgenes, piense usted en esto, ¿por qué dice 10 vírgenes? ¿Cuál es el sentido de hablar de una virgen? ¿Por qué no habló de 10 manzanas? ¿Por qué no dijo de 10 palmeras? ¿Por qué habló de vírgenes? Díganme alguien. O alguien piense. ¿Y saben por qué habló de 10 vírgenes? Porque una virgen, mire, venga mija, venga, Belén. Una muchacha en su virginidad quiere decir esa sola palabra, que ella es limpia, es pura, ¿sí o no? En su virginidad. Cuando me volteaba y dije, ¿qué pasó? Pues no me vea, usted voltea allá a la gente, amén. En su virginidad ella tiene todo esto hermoso. Entonces estas 10 representantes eran personas puras, eran personas limpias, eran personas que tenían comunión y relación y devoción con su Salvador. Estas personas, amados hermanos, no han llegado a pensar por qué hablaba de 10 vírgenes. ¿Por qué no habló de 10 muchachos, de 10 varones? ¿Por qué no habló de 10 cosas? ¿Por qué usó a una virgen? ¿Saben por qué? Porque la pureza de la iglesia debe de ser única como la de una virgen. ¿Sí o no? Gracias, Belén, mija. ¿Oyeron? Pero la Biblia dice, por eso le dije al hermano, vamos ahora a Mateo 25 y lo vamos a ir viendo para irlo desglosando poco a poco, aunque el tiempo pasa, pero voy a terminar a tiempo, hermanos, aquí, amén. Lo pude hacer en el campamento el domingo, me dieron 25 los varones y terminé y vámonos, y con un mensaje bien concreto, gracias a Dios. Entonces el Mateo, como habíamos leído y volvemos a leer en la versión de la Biblia de la lengua actual, vea usted claramente verso por verso, los cuales yo le voy a comenzar a dar. Obviamente en la dramatización se usaron nombres, acá no hay ningún nombre, acá se usaron nombres, y tanto que una de las mujeres que tenía un nombre ahí como Tamar obviamente ella se dedicó a comprar un vestido nuevo, y parece que lo que más le importaba a Tamar era que todos miraran su vestido nuevo. Yo le voy a decir una cosa a Dios, y no digo esto para que el día de mañana usted venga como quiera a la iglesia, tráigase lo mejor para el Señor. Yo veo a gente que iba a la corte y nunca en su vida se pusieron un traje, y el día que fueron delante de un juez ahí estaban con traje. Veo a prisioneros que nunca han tenido relación con nadie y van a juicio y ahí están bien trajeados. Entonces, esta mujer se compró su vestido. Pero ¿saben una cosa? En la dramatización se le dijo, qué bueno que tienes tu vestido nuevo, pero sobre todo que tengas tu lámpara llena de aceite. O sea, qué bueno que usted y que yo compramos carros, camionetas, que hemos comprado casa, que tenemos el deseo de hacer esto y aquello, que va y come en buenos restaurantes y que se compra buena ropa. ¡Qué bueno! Pero lo principal de todo, lo que Dios busca en cada uno de nosotros, va a ser que nuestra lámpara esté
llena de aceite. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Alguien de veras bendice al Señor, y esa es la verdad. No importa lo que hagas, no importa lo que tengas, no importa a lo que te dediques. Si tu lámpara no está llena de aceite, sufrirás las consecuencias en el nombre del Señor. Y dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Estas palabras, hermanos, en las versiones actuales están afirmando que esto, aunque es una parábola. ¿Qué es una parábola, pastor? Una parábola es una enseñanza terrenal, pero todo su contexto, su significado, su aplicación y propósito es celestial, es para el cielo. Se habló de una boda. Aquí obviamente nosotros celebramos bodas diferentes. En la Tierra Santa son bodas de días. Hay que esperar al novio. La gente comienza en veces una semana, 2 semanas de anticipación y alegría, comida y todo. Y cuando el novio llega, ¡pau!, lo mejor de todo está allí. Y dice, en el reino de Dios pasará lo mismo como sucedió en una boda. Cuando era ya de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. ¿Sabe qué? Yo no dudo en mi corazón que en este grupo que estamos aquí de la iglesia, si el Señor lo dijo, esa es la verdad. Hay un grupo de prudentes y hay un grupo de insensatos. Y yo me voy a limitar a decir solo eso. Yo no puedo ir y decirle usted, son prudentes. Y al resto pues ya ni los cuento, ¿verdad? Son del otro bando. ¿Sí me entiende? O sea, esto, hermanos, es una realidad. Y vea a dónde voy con esta prédica. Vea a dónde voy con esto que el Señor me dio a entender. Y yo dije, Señor, pero hace 3 meses predicamos de esto también. Pues ahora lo van a volver a oír. Lo van a volver a predicar. Porque es necesario que se ponga atención. Quiere decir que en esta parábola, porque dice, en el reino de Dios pasará lo mismo. Nosotros aquí localmente, esta iglesia, somos, hermanos, el reino de Dios. Su iglesia, somos el reino de Dios. Y no importa si esta iglesia fuera de 1000 o de 2000 o de 5000 o de 100 o de 50. La Biblia dice que hay 2 grupos. Entonces hoy es necesario que tú puedas comprender en qué lado estás. Y si estás en el lado donde estás bien afianzado del Señor, no te sueltes. Y si tú te das cuenta que estás en el otro lado, que todo te cansa de la iglesia, menos la diversión, menos estar afuera de la iglesia, piensa. Miren, amados hermanos, ayer el culto duró que ya, ¿verdad, hermano Nelson? Y saben una cosa, ¿saben qué hice yo? Porque yo voy, hermanos, en contra del diablo en la corriente. A mí me dolían los pies ya de los zapatos, ya tenía como 8 horas con los zapatos puestos. Y yo miré, volteé para atrás y miré más de la congregación, más de la mitad que estaban sentados. Y yo cuando sonó la música y luego llega un muchachillo ahí, se comenzó. Y yo lo vi y dije, pues yo también. Dije, vete al diablo, cansancio, estoy en una fiesta. Y comencé y ya después sentí que me escurría el sudor por atrás y luego la garganta, hermanos, media afligida y todo. Dije, ahora para que se te quite, demonio del infierno. Abría más la boca y gritaba más y sudaba más y todo. Viene un pastor y me dice, hermano, que not take some of that energy. Le dije, se llama Holy Ghost, hermano, para que te la pegues, ¿verdad? Y yo volteaba a ver a casi la mayoría del mundo. Y yo no sé si ustedes me vieron, pero yo nomás estoy diciendo eso. Pero no lo hice, hermanos, porque la verdad que me sobraban fuerzas. Las conseguí del Señor y las saqué. Dije, ahora no me voy a parar. Dije, y no le hace que le duela aquí, no le hace que le duela acá. Y comencé y volteé y miraba al muchacho, y el muchacho adorando a Dios. Y todos los que estábamos ahí, bañados en sudor, cansados ya, y viéndonos acá. Y yo dije, le voy a dar al diablo, como siempre puedo decir, porque él no tiene control de mi vida. Y esa es la verdad. Y han de haber visto ahí algunos a decir, este viejito todavía brinca. Y vuelta y para allá y para acá. Y cante. Y ya me dijeron, pastor, todavía. Resorté, le dije, poquito. Le dije, es que ya todos estábamos cansados. Pero yo soy de los que no me gusta vencerme. Yo soy yo. Si usted no es así, no lo haga. Si usted lo hace por competir conmigo, ya pecó.
Sí, porque va a haber de todo. Yo soy así. Y todavía, hermanos, esto que vamos a ver, esto es bien impresionante. El reino de Dios pasará lo mismo. En una boda, cuando ya era de noche, las 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. El verso 2. 5 de ellas, ya lo dije, lo vuelvo a repetir una sola vez. 5 de ellas, descuidadas, insensatas. Las otras 5, responsables, prudentes. Qué triste va a ser que después de estos mensajes, en este nuevo plan de púlpito, tú te obstines por lo malo y quieras seguir haciendo el mal. El Señor va a venir, pero va a venir sin relación al pecado. Lo que aparta de Dios no es que uno sea analfabeta o pobre o feo. Lo que aparta de Dios es el pecado en nuestra vida. Paso al siguiente punto porque lo tengo que concluir. Dice entonces el verso 3, las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. El aceite en esta parábola es obviamente un símbolo del Espíritu Santo. Que tu vida esté llena como esta botellita de aceite. Esta obviamente la usamos, pero que esta esté llena de aceite. Ayer me fijé en unas ordenaciones y la dedicación al pastorado de un joven ministro y cómo se usó el aceite. Y decían, agarren aceite, hermanos, y pongan sobre ellos símbolo de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida, que es como este contenedor, esté llena de aceite. El aceite es obviamente el Espíritu Santo en la parábola y la lámpara es nuestra vida, la vida nuestra. Y cuando esto pasa, dice entonces, las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. Quiere decir que en un tiempo lo llenaron su lámpara, pero en el paso de la vida se fue bajando, se fue haciendo menos y menos y menos y menos y menos. Y no tuvieron el cuidado de llevar para prevenir y volverle a echar, ¿verdad que sí? Y eso dice entonces enseguida en el verso número 4, escuche, y dice, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo, las que sabían y hacían esto. Yo recuerdo que hace muchos años oí una canción o un canto que decía, este canto de Jesús Adrián Romero, era como el canto que dice, Señor, dice, he peleado como soldado, mis fuerzas he desgastado y sumérgeme, Señor. Y recuerdo que estaba en una iglesia esa noche y recuerdo que el pastor de esa iglesia dijo, ¿cómo que sumérgeme? El que ya tiene el Espíritu Santo una vez ya no tiene que estar pidiendo una sumersión al Espíritu. Y yo me quedé viendo y le dije, Señor, ayúdame a entender esto. Y sabe una cosa, que muchas veces tenemos que venir a renovar, hermanos, nuestras fuerzas. Tenemos que venir a fortalecernos en Él. Tenemos que pedirle al Señor una fresca unción de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y lo que dice la Biblia, que estas prudentes llevaron aceite porque sabían obviamente que se iba a usar. Y ese canto de Jesús Adrián Romero dice, mis fuerzas he desgastado, algo así, ¿verdad? Es desgastado. Entonces en ese sentido es que dice esta porción, dice, ellas llevaron para volver a poner de nuevo y volver a llenar. Y luego dice, como el novio, dije, este es el meollo, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Y quiero que sepan, si usted no lo notó, yo miré esa dramatización cuando menos 3 veces. Lo miré anoche, lo miré hoy en la madrugada como a las 4:30 de la mañana y lo miré hace como una semana, que la hermana Elizabeth me lo enseñó. Y hoy a las 4:30 de la mañana que desperté, ya no me pude dormir y me senté y lo volví a poner. Y anoche, cuando regresamos de donde andábamos, lo puse y lo miré. Y quise ver los detalles en esa dramatización. Y aunque la Biblia no dice ningún nombre, se omiten los nombres de las 10 prudentes, de las 10, vírgenes, o de las 10 jóvenes doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas. En la dramatización salió aquella muchacha, Tamar. Me he comprado mi vestido, he hecho esto, y se le dice, qué bueno que lo has comprado. Y dice, te ve hermoso, pero sobre todo que tu lámpara está llena de aceite. Cuando yo miro esto y veo la dramatización, en la dramatización salió otra mujer
Y esta mujer, Loida, obviamente, viene y comienza a decirle a alguien, a ella, a Loida, el Señor viene, vamos y descansemos, dormamos. ¿Y sabe qué? La verdad es que aquí en la iglesia tiene que haber gente también que te va a tratar de desvirtuar de lo que tú haces, de tu entrega, de tu sacrificio, de tu devoción, de tu comunión. Hay gente que no puede ser como tú y va a insistir a que tú seas como él o como ella. Ese es un hecho. Pero nosotros no podemos. La parábola es bien clara. Estas entonces, como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Cuando yo miraba esto, yo le decía a la hermana Elizabeth, ¿sabes una cosa? Hoy no vemos crecimiento en la iglesia. ¿Será este el tiempo en que estamos dormidos? El tiempo donde el COVID llegó y tocó la puerta, amados hermanos. ¿Será este el tiempo donde tú estás dormido? Donde el Señor nuestro Dios te dio dones para que los obraras para la iglesia. Porque si usted quiere saber si tiene algo de Dios, aparte de la salvación, y que lo tiene que tener, es un don. Pero hoy piense qué está haciendo usted con ese don. Porque Dios lo dio para provecho, pero eres tú el que debes de ir a la balanza, a la báscula. Eres tú el que debes de ir a la máquina de radiografías, que te tome una radiografía donde tú te puedas ver qué estás haciendo en la iglesia, para la iglesia, por el amor que le tienes al Señor. Y esta es la verdad, no es otra cosa. Él un día contará lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Hoy tenemos que dedicarnos, el Señor obviamente. Mucha gente, mire, hermano Jerry, en ese texto nos quedamos, pero voy a volver a ese texto, ¿ok? Pero vamos a segunda de Pedro y vean el capítulo número 3 y leemos del verso 3 en adelante. Y fíjese lo que dice, mire, me voy a hacer aquí a un ladito para que lo podamos ver, ¿ok? Dice, en primer lugar, dice, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes. Y luego dice, escuche bien, porque vamos a ir hasta el verso número 8 y 9. Dice, y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa que Jesucristo dijo que iba a regresar? Y yo hoy, amado hermano, no solamente de familiares y de amigos, mis vecinos. El otro día un vecino me dijo, oh, good thing you're here. Y yo le dije, what do you mean? Dice, es que como dicen que en cualquier momento you guys are going to disappear. Amén. Y le dije, miren, no está tan mal. Si oye, no ha hecho nada, pero si oye. Y me dijo, oh, good thing. Dice, como no te vi en muchos días, dice, le pregunté a Obed que dónde estabas. Andaba rondando la tierra, pero no para hacer el mal, andaba predicando acá y allá. Le dije, amén, amados hermanos. Ahora, vean, yo no les estoy mintiendo. Alguien ayer, hermanos, me dijo, el viernes venían las personas y me decían, pastor, lo que me gusta de usted es una persona 100% bíblico. Le dije, ¿de qué otra cosa te puedo hablar que te bendiga? Te puedo contar un chiste, te voy a hacer reír. Te puedo contar una historia melancólica, a lo mejor te hago llorar. Te puedo contar una historia interesante. Te puedo hablar de una hazaña, porque hay que hablar de hazañas. Y la gente se me dice, oh, tremendo hombre. Pero eso no sirve para nada con concepto del reino de Dios. Y aquí en la Biblia dice, y les preguntarán a aquellos que se burlan, ¿qué pasó con la promesa que Jesucristo hizo de que regresaría? ¿Qué pasó con el advenimiento, la venida del Señor? Ese es el advenimiento. Y luego dice, ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Allá en aquel tiempo, gente que creyó en el Señor se fueron obviamente y quedaron los hijos y los nietos y tal vez los bisnietos, y se comenzó a oír de parte de la gente. Ahora vea el siguiente versículo, porque vamos a ir hasta el 8 y 9. Dice, esa gente no quiere darse cuenta que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y que con una sola orden separó la tierra de los mares. ¿Qué quiere decir? Que Dios es poderoso y que cuando Él ha dicho una cosa con su boca, todo eso pasó, y que cuando Él ha prometido, como estuve enseñando el viernes, eso se va a cumplir. ¿Sí o no?
Entonces dice enseguida en el verso número 6, y me voy a ir hasta el 8 leyendo. Además Dios usó el agua, dice, del diluvio para destruir al mundo en su época. El siguiente, por favor. Dice, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados en el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. El Señor va a venir sin relación al pecado. Yo, hermanos, hoy oigo a la gente, fuiste a la iglesia así, y te cuentearon o no te cuentearon. ¿Qué cuento les estoy diciendo? No, el cuento de Caperucita Roja si te emocionó. Esta es la verdad. Tienes que entender, tienes que ver. Si no crees a la palabra de Dios, estás perdido. Hombre o mujer. ¿Sí o no? Vengan los músicos, por favor, ya voy a terminar. Y luego dice enseguida, vea, vamos al siguiente verso. Dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cierto o no es cierto? En el verso número 9, y todos le vamos a dar un aplauso al Señor, dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan o la tienen por tardanza. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan para obedecerle. Ese es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Sí o no? De veras ese aplauso era para el Señor. Alguien se lo puede dar con todo el corazón. ¿Sabes por qué mi Dios, mi Rey, mi Señor no ha venido? Porque te está esperando a ti, que te arrepientas, que recibas el Evangelio, la gracia de Dios, el mensaje de Dios nuestro Señor. El otro día, hermana, ¿me permite decir algo de su hija? Es menor de edad, pero necesito que usted me diga. ¿Me permite decir algo? Bueno, hermana Janet, yo sé que entiendes bien español. Yo miré a tu madre llorar y llorar y llorar cuando no podía su vientre concebir. Y yo creo que tú eres un milagro de Dios. Yo lo creo y siempre lo he dicho. Y sin decir su nombre, siempre digo, en la iglesia había mujeres así, 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 así. Pero se acercó Dios y ¡pum! Tocó los vientres. Y ¡pum! Salieron unas hermosas bebés, en un lado y en otro lado. Lo mismo contigo. Pregúntale a tu mamá, que tu papá te explique, para ver si esto despierta el corazón de ustedes. Y no nomás ustedes, les prometo que muy pronto voy a hablar de otros aquí. Pero tú eres también un milagro de Dios. Pregúntale a tu mamá, cuando los fetos no soportaban y se venían, pero el Señor decidió que tú nacieras. Yo soy testigo, no me lo contó nadie, yo lo vi. A mí me tocó orar, me tocó ayunar por eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amados hermanos? Ojalá y esto les despierte. I got a purpose. Yes, you do. You have a purpose in Jesus' name. Yes, you do. Hermano Jerry, donde nos quedamos, porque con esto voy a concluir. Y leemos, amados hermanos. Se durmieron todas. Pero si eso está diciendo la parábola, pastor, entonces usted está diciendo que hoy la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. La Biblia dice que antes de que aparezca el novio, la iglesia está dormida. Si el Señor viene el próximo mes, el próximo año, yo no sé cuándo, la iglesia está dormida, ¿sí o no? Todas cabecearon y durmieron. El verso siguiente dice entonces, vea, y dice, como a la medianoche se oyó el grito, ya viene el novio, salgamos a recibirlo. Vea el siguiente versículo, y esto es importante. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Todas se habían dormido. Amado hermano, que este mensaje nos despierte, que digamos, Señor, es verdad, me voy a poner para atrás. El otro día se hablaba de volver a retomar. Ustedes que daban estudios, ¿saben quién es el único que le da gusto? El diablo. Que tú ya no quieras dar estudios, que tú ya no quieras abrir tu casa, que tu casa sea un desorden bien hecho, que él se mueva de aquí para allá y de allá para acá, y que tú no hagas absolutamente nada. ¿Y saben qué dice la Biblia, amados hermanos? Prepararon sus lámparas. En el verso 8 continúa diciendo, dice, entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se apagan. Y esa es la verdad. Nadie va a poder hacer lo que yo tengo que hacer. Nadie va a poder hacer lo que tú tienes que hacer. El hecho de estar preparado, cada quien es individual.
Mi responsabilidad es predicarte, enseñarte, darte el recurso y que tú lo tomes. Es verdad, pastor. Hoy personalmente tomo responsabilidad y tomo esta palabra, y bendito sea Dios que me habla, porque Él me ama y Él no quiere que yo me quede. Siguiente verso, hermano Jerry, hasta el 12, vámonos. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darle también a ustedes. Es mejor que vayan y compren, porque si no, entonces ni para ustedes ni para nosotras. Entonces estas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Y yo no sé si usted miró en la dramatización, ¿verdad que no hubo ni una aberturita? ¿Verdad que no hubo nadie que yo me meto porque me meto? No, se cerró. Quiero que veas en el capítulo 5 y 6 de el libro del Génesis, el libro de las genealogías, cuando Dios cerró la puerta del arca, no vas a encontrar, hubo una abertura y todavía hubo quien se metió al último. Hay quien mucha gente ignora y dice: yo voy a esperar, y si pasa esto, cuando esto sea, será repentino. Hijos se van a quedar viendo, esposos se van a quedar pensando, esposas se van a quedar viendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que vino el esposo y se llevó a la novia, que es la iglesia. Esa novia es solo la iglesia, amados hermanos. El verso siguiente declara, el verso 11, y dice entonces la palabra, dice cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron que todo estaba cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y quién pensará que un Dios tan santo y tan bueno, ese Diosito que ya sabrá qué hace conmigo, aquí te está diciendo qué va a hacer contigo? En inglés se dice: He's gonna shut the door and He's gonna keep it shut and you're not gonna be able to enter. Yo te voy a decir lo que ese Diosito va a hacer. Cuando Él cierre la puerta, no la va a abrir y no le va a importar que estés afuera. Estas gritaron, Él contestó, el Señor contestó de adentro. Dice: pero el novio les contestará: no sé quiénes son, no les conozco. Esto no es, hermanos, un juego. Yo sé que el diablo tiene voz fuerte y algunos todavía ni salen de aquí. Don't listen. You better listen. No sé quiénes son, no les conozco. Y vea lo que insiste en el verso número 13. Y dice: pero ustedes, mis discípulos. Ese texto, hermano, venía manejando y venía pensando yo en él. Pero ustedes, mis discípulos, ustedes los que están allí los domingos, los miércoles, los que van a las células, los que tienen como prioridad, los que han puesto en la escala de las prioridades a mí primero. Eso es. Porque no es un discípulo aquel que hace lo que quiere y que vive como quiere. No, un discípulo es aquel que está de continuo oyendo las enseñanzas de su maestro y tiene el deseo en el corazón de ser como él. Alguien de veras recibe esta palabra. Tiene el deseo de ser como él. Pero ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo he de volver. Yo ahorita podría ser egocéntrico y malo y dijera: ojalá y fuera ahora para que vieras que lo que dije era verdad. Pero la verdad que sé lo que me ha revelado el Espíritu Santo, lo que es la condenación eterna. Y sabes que mejor prefiero orar para que el Señor te siga extendiendo la oportunidad. El Señor te siga dando misericordia. Ahora aquí va la pregunta del millón. $1 million question. Pónganse de pie, por favor. Es la pregunta del millón. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Ayer esta pregunta se hacía de continuo en la convención de las iglesias en Mammoth. Y varios contestaron. Yo dije que sí, pero la verdad, tenga, hermana Elizabeth, pero la verdad, decían algunos, no estoy listo. Hermano, hoy te puedes preparar. ¿Estás listo, hermana? ¿Estás listo, hermana? ¿Estás listo, joven? ¿Estás listo, varón? Porque la verdad es
que el Señor lo dijo. Y esta es la verdad. Y este texto que acabamos de leer es una poderosa realidad. La verdad es que un día el Señor nuestro Dios volverá. Y Él obviamente hoy está dando la oportunidad para que la gente se salve. Qué hermoso texto. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alertas, porque no saben ni el día ni la hora en que yo he de volver. Si no entendiste nada de lo que te dije, nada, entiende esto, que el Señor va a volver. Habrá alguien que quiera venir a este altar y que sea sincero, transparente, humilde ante Dios y le diga: Padre, el que sabes todo, Señor, el que ves todo, Señor, yo no quiero ser parte de esa iglesia 5 que se quedan. Quiere decir que el Señor está diciendo que la mitad de la iglesia se puede quedar. Si el Señor me dijera ahorita: aparte la iglesia, ¿para cuál lado me voy, amado hermano? Y decir: Señor, llévate el lado izquierdo o te llevas el derecho. ¿Qué haría yo? No se queden en su lugar, vengan ustedes, vengan, díganle al Señor.